Ya estamos de vuelta con nuestra última clase de la jornada, de esta larga jornada, así que nos metemos directamente en lo que es ciencias y vamos a tomar en cuenta los temas que ya hemos trabajado. Hoy día ya vamos a concretar un poquito del círculo de los primeros temas que hemos trabajado, donde nos hemos centrado principalmente en el desarrollo de la reproducción humana. ¿Ya? ¿Quién se acuerda lo que vimos en las clases anteriores? ¿Quién recuerda lo que estuvimos hablando en las clases anteriores? En primera clase, profesor, fue lo que fue la materia. Ya, La materia, estuvimos viendo todo lo que es mm, la forma, espacio. ya. ¿Qué más vimos? El aparato reproductor, Ya, en este caso, aparato reproductor masculino y femenino, ¿cierto? vino. Entonces, nos centramos principalmente en la creación. Hablamos de la materia, la composición de la materia, etcétera, etcétera, y después nos metimos directamente en lo que es la reproducción humana, ¿ya? En cómo nosotros perpetuamos nuestra misión biológica de poblar un poquito lo que es la Tierra. Y hoy día vamos a llegar a un punto álgido de esta primera etapa que tiene que ver directamente con la fecundación. Así que antes de empezar, nos vamos a ver un videíto que tiene que ver con eh, la etapa final de esta fecundación, ¿ya? ¿Cuál es la relación directa de todo lo que hemos visto hasta el momento, de los aparatos reproductores, de la generación de vida, de cómo se comportan las familias, etcétera? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la experiencia y de la ciencia. Así que comenzamos con nuestro tema principal de hoy, que es la fecundación. Es un cigoto, ¿lo recuerdas? Es la célula que se crea cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Y es donde está. Smile and Learn. ¿Pero qué es esta célula tan extraña? Es un cigoto, ¿lo recuerdas? Es la célula que se crea cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Y es donde está guardada toda la información necesaria para crear un nuevo ser humano. La mitad de esta información proviene de la mujer y la otra mitad del hombre. Es un 50-50. Más adelante, ese cigoto será un bebé. En los humanos, este proceso suele durar 9 meses. Durante esas semanas pasan muchas cosas diferentes en el vientre materno, por lo que dividimos el proceso en trimestres. Veámoslo en detalle. Primer trimestre. En los primeros 3 meses ocurre algo asombroso. Ese cigoto pasa a ser un embrión y luego un feto, así de rápido. En esta primera etapa se formarán los órganos principales del futuro bebé, como el corazón, el cerebro y otras partes importantes, como la columna vertebral. A partir de la semana 5, el embrión ya tiene una forma parecida a la de un ser humano. En la semana 6 se empiezan a formar los ojos, brazos y piernas. Aún son muy pequeñitos. En la semana 8 se convierte en feto, es decir, sus órganos principales ya han sido formados y ahora se dedicará a crecer y seguir madurándolos. Aunque solo mide unos 2,5 centímetros, ya tiene dedos. Seguirá creciendo en las próximas semanas, pero en este primer trimestre no superará el tamaño de una pera. ¿Sabíais que ese diminuto corazón late más de 160 veces por minuto? Mucho más rápido que el de un adulto. Es casi el doble. Segundo trimestre. En el segundo trimestre, el feto crece bastante. Puede llegar a medir unos 30 centímetros. Y es cuando podemos conocer el sexo del feto. En esta etapa, el feto se mueve muchísimo, incluso puede tener hipo. La madre puede sentir
todos esos movimientos porque el feto es más grande y se están formando sus huesos, aunque al principio sean muy blanditos. Además, puede hacer gestos, mover la cabeza y puede chuparse el dedo. Desde la semana 18 puede escuchar sonidos del exterior, como las voces de sus padres o música. En este trimestre se empieza a desarrollar el sentido del olfato, aunque todavía no puede usar su nariz. Me temo que tendrá que esperar a nacer para poder oler estas deliciosas galletas recién horneadas. ¿Sabíais que en el segundo trimestre el feto ya tiene definidas huellas dactilares? Como seguro que sabéis, son únicas, y si comete algún delito, le pillaremos al instante. Tercer trimestre. En los últimos 3 meses, el feto termina de madurar y se prepara para la vida fuera del útero. En esta etapa empieza a abrir y cerrar los ojos. Además, aprende a tragar y succionar, practicando para alimentarse después de nacer. Pues ya no tendrá este mágico cordón umbilical que le conecta a todos los nutrientes de la placenta y de su madre. Sus pulmones se desarrollan y entrenan para respirar aire por primera vez. ¿Sabíais que los bebés en el vientre ya duermen como nosotros? Incluso se cree que pueden soñar. Me pregunto qué pasará por sus cabezas. Cada vez tiene menos espacio, sigue moviéndose y estirándose. En la semana 38 ya tiene unos 300 huesos, aunque después se unirán algunos para que queden solo 206. Finalmente, en esas últimas semanas, se debería colocar con la cabeza hacia abajo, preparándose para el parto. Ya está listo para el exterior. Para este momento llegan a pesar unos 3 kilos, aunque el récord mundial se lo ha llevado un bebé, que al nacer pesaba alrededor de 10 kilos. Los médicos aún no se explican cómo fue posible. Y así, de una sola célula, se forma un ser humano. Ahora ya sabéis lo que pasa mes a mes dentro del vientre materno. Ya. Entonces, nuestra finalidad dentro de lo que es el proceso reproductor tiene que ver con la creación directa de nuestro nuevo ser. Hoy día nosotros nos vamos a enfocar en la primera etapa, que es la fecundación, ¿ya? Ahí se habló algo, llegamos hasta la finalización, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en la fecundación. En este caso, la fecundación es este proceso de unión, que lo conversamos en la clase anterior, cuando el óvulo y el espermatozoide generan esta fusión. Ya cuando están todas las condiciones dadas, está todo adecuado para que se genere esta interacción entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, en esta fecundación, nosotros siempre tenemos que considerar que se produce en las trompas de falopio, ¿ya? Donde se fecunda este óvulo y se desplaza hasta el útero. Vimos las partes del aparato reproductor femenino, la clase anterior, como hablaba recién el video, esta fusión de este óvulo con este espermatozoide forman este cigoto y donde está trasladándose directamente a la implantación que va a generar en el útero, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que los métodos de reproducción han ido cambiando. eh, Como lo conversamos en una de las primeras clases de lenguaje, donde hicimos el análisis de lo que correspondía a los crecimientos familiares, conversamos muchísimo sobre cómo ha cambiado el tema de las familias, cómo se ha modificado la cantidad de hijos por familia, cómo muchas veces la infertilidad se ha acrecentado. Entonces, tenemos que considerar que las formas de fecundación también han cambiado. Ya no se realizan principalmente de la Profe, se forma. quedó pegado. ¿Te quedó pegado? ¿En serio? ¿No ves nada? Espérame, espérame. ¿Ahí me escuchan bien?
Sí. Sí, Sí, perfecto. Ya, ahí se les ve la pantalla. sí. Ya. Estaba hablando de que como esta fecundación ha cambiado la forma de fecundar, también tenemos situaciones de reproducción asistida. En este caso, cuando nosotros requerimos ayuda y esta ayuda va a consistir en una inseminación artificial que se está dando muy, eh, está cada día, está siendo cada día más común. Antes era incluso poco hablado, era como, oh, pero ¿cómo la inseminación artificial? No, se está dando de manera más tradicional en la actualidad, donde tenemos intervenciones médicas para que este óvulo pueda ser fecundado. Y también tenemos esta fecundación in vitro, ¿ya? Eh, y esta fecundación se lleva a cabo a través de estos laboratorios donde tenemos espermatozoides, óvulos que están ahí para ser fecundados y son trabajados a través de estos laboratorios, ¿ya? Entonces, ha cambiado la forma de fecundación, pero el proceso natural sigue siendo el mismo. Esta interacción del espermatozoide con el óvulo para que fecunden en el útero, ¿ya? Eso no ha cambiado. Hay Han pasado cosas con la ciencia, pero que han sido increíbles. En la actualidad hay muchos lugares donde la ciencia incluso está interviniendo en cómo se va a desarrollar los fetos. Hay experimentos donde incluso intervienen el tipo de ojo, la forma que va a tener su rostro, el color de pelo. Hay muchas cosas que la ciencia ha ido experimentando, ¿ya? Pero nosotros somos más tradicionalistas. Entonces, tenemos esta obtención de óvulo, que es a través de estos laboratorios, donde se hace un aspirado. En este caso, estos óvulos son fecundados con semen, ¿ya? En este caso, previamente obtenido un hombre. Y ojo, el otro día le estaba leyendo una curiosidad que tiene que ver con el cuerpo humano. Eh, los espermatozoides están, no sé, a ver, programados o no, eh, sobreviven a una cierta temperatura ambiental, ¿ya? En este caso, un espermatozoide, su entorno ideal está entre 35 y 37 grados, ¿ya? Si se exponen a un calor mayor, mueren, mueren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo humano está tan bien diseñado que el otro día hablaba con un amigo y me decía, ¿por qué el aparato reproductor femenino está dentro del cuerpo y el aparato reproductor masculino está fuera del cuerpo? Y de ahí empezamos a hablar un poquito de lo que establecía la ciencia. Y resulta que el cuerpo humano, una persona normal tradicional, siempre está en una temperatura de unos 36 grados aproximadamente. Y si te da fiebre, esa temperatura aumenta drásticamente. ¿Ya? Una temperatura corporal se acelera bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo esta interacción del espermatozoide, si el espermatozoide estuviese dentro del cuerpo del hombre y tuviésemos fiebre, moriría. ¿Por qué? Porque se expondrían a temperaturas mayores a las que son capaces de sobrevivir. Y el cuerpo está tan diseñado que los testículos están fuera del cuerpo del hombre. Y la interacción del aparato reproductor masculino es fuera porque así mantiene una temperatura ambiente adecuada para que pueda sobrevivir en esta interacción con el óvulo. Curioso eh, la explicación que da la ciencia, pero es una explicación bastante eh, Lógica. claro, bastante lógica de cómo está compuesto nuestro cuerpo humano. Creo que lo conversamos hace algún tiempo, de que el cuerpo humano es como una máquina perfecta. Todo está hecho y diseñado para, todo tiene una función específica. Entonces, cuando hablábamos de estos datos con mi amigo, igual era como, oh, esto tienen razón, por esta razón pasa esto, esto otro. ¿Ven? Tiene que ver con la temperatura de los espermatozoides. Y en este caso, las transferencias de embriones se llevan directamente a los úteros. Ya se hace esta fecundación
en estos laboratorios y se lleva directamente a la transferencia de embriones hacia los, hacia el útero que ya está adecuado o apto para la generación de este feto, ¿ya? Es lo que está haciendo la ciencia en la actualidad. Así que, como nos vamos a centrar hoy día principalmente en la fecundación, vamos a analizar un texto de una situación cotidiana y después vamos a ir parte por parte viendo cómo se genera esta fecundación. Ojo, como siempre, este texto tiene que ser acompañado con sus experiencias. Eh, para los que no tienen la guía, se las estoy mandando al chat. Ahí ya se las mandé. Y acá está. Ya. Entonces, esta es la historia de la experiencia de Lucy. Es una joven que tuvo un hijo siendo adolescente, ¿ya? Algo no tan descabellado y no tan poco común como creemos. Yo conocí a Lucho a los 13 años. Empezamos a pololear como a los 14. Cuando me casé a los 16 años, yo tenía como 4 meses de embarazo. Me acuerdo de que hice el amor porque me gustaba. Lo hacía para callado, pero no sabía que podía quedar embarazada. Yo no sé si él sabía, nunca me dijo nada. Yo les tenía miedo a mis padres. Ellos nunca me dijeron nada. Nunca nos conversaron de la vida. Por lo mismo, yo creo que nosotros nos metimos mucho en las teleseries. Soñábamos, nos alucinábamos con los jovencitos de la televisión. Siempre girábamos en torno a eso. Entonces no pensamos en que podía quedar embarazada. Y mucho menos en lo que significaba tener un hijo. ¿Les parece conocida esa historia o no? Mm. Muy, pero Sí, muy sí, porque los padres antes generalmente no nos hablaban del tema de la sexualidad. exacto. Sí. Y era era un tema porque empezaba a descubrir solo muchas cosas que tampoco estabas como muy capacitado para. Entonces, es importante tomar en cuenta que todas estas situaciones, todas estas situaciones de sexualidad eran como muy tabú, se hablaban poquito y la historia de Lucy es muy conocida alrededor de todas las experiencias que hemos ido recopilando, incluso historias de ustedes que me han ido diciendo que lo hablábamos, por ejemplo, cuando leímos el texto del Hijo Doctor, eh, cuando analizamos este hombre de campo que se iba y volvía a su hijo y conocía a esta madre que era muy reticente, que era su abuela y todo, donde el tipo de educación cambia, la información cambia y la forma en la que se relacionan las personas cambia. Entonces, hay muchos casos semejantes. O sea, yo conozco un montón. Trabajé en un SEIA, que es como un liceo establecido de adultos. Y en ese SEIA resulta que yo pensé encontrarme solo con adultos y resulta que me encontré con un montón de jóvenes, 17, 16, 18 años. Y esos jóvenes de 17, 16, 18 años, me encontré con muchas madres, muchas niñas siendo madres. Y también era extraño porque la información en la actualidad se tiene. Ahora, el nivel cultural de la familia y hartas cosas que influyen. ¿Ya? Respecto a la siguiente frase, yo no sé si él sabía, nunca me dijo nada. ¿Qué piensan ustedes de esa frase cuando Lucy dice eso? Puede ser que sea que no haya sabido, porque como antes los papás no conversaban con los hijos esas cosas. ¿Ya? Como que ella tampoco conversaba mucho con él, con el pololo, sobre los métodos de cuidarse, porque ella dice que ella no sabe si él sabía.
Entonces, como que eh, ellos no tampoco hablaban mucho del tema ese de la prevención y eso. Igual, Ya, porque antes no había tanto anticonceptivo como ahora. exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué más pueden aportar ante esa frase? Creo que ambos tenían dudas, inexperiencia, poco conocimiento de la fecundación. Ya. Y justamente también tiene que ver con, claro, como lo dicen ustedes, con la poca información, con la forma de que estas personas iban descubriendo el mundo. Yo siempre me he puesto, y creo que tengo una experiencia muy cercana de eso, de qué es lo que pasa con estas madres. Ya me pongo medio feminista en este caso, porque cuando una madre es joven, tiene hijas, se merma de un montón de cosas. El padre por lo general no tanto. Obviamente no voy a generalizar, pero pensando en lo tradicional. Eh, Siempre he pensado en esto de una madre de 16 años jugando a ser madre, porque es una niña con un bebé. eh, ¿Qué pasa con esa persona cuando ya su hijo es adulto? Cuando ya creció, tiene 18 años, empieza a valer por sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se va desarrollando esa situación? ¿Por qué se los digo? Porque yo tuve un ejemplo muy cercano de una amiga que fue madre muy joven y cuando ya su hijo cumplió 18 años, ella volvió a ser joven. Y a la disco y salía todos los fines de semana y bla, 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 Hacer, bla. Y hacer todo empezó lo que antes no pudo. exactamente. Claro, Como como que que se saltó una cuan- etapa y la intentó sí, recuperar más Claro, grande. sí, sí, eso es pasa. como que se hacen adultos, no viven las etapas de la vida. Exacto. Y yo creo que ese es un Después las temón. viven junto con los hijos prácticamente. Sí, es que a eso me refiero. Porque ella salía a carretear con su hijo. Y era como chistoso, había fiestas de niños y ella estaba metida en la fiesta de niños y todo el asunto. Entonces ella me decía, estoy haciendo lo que no pude hacer por criar a mi hijo. Y ahora como él está más grande, Sí, eh, él se puede, eh, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Se puede au- mover solito y a mí me quedó la oportunidad de empezar a vivir. Entonces, siempre me lo cuestioné eso. Lucy cuenta, yo le tenía miedo a mis padres. Ellos nunca me dijeron nada. Nunca nos conversaron de la vida. En el caso de eso es verdad. ustedes, en el Sí, caso de verdad. ustedes, ¿qué piensan de eso? En su experiencia, Sí, es la Es que verdad. pasó, es verdad. Es que no, No, los antes padres no se como que hablaba de decían, eso. es que como decían que como tabú nunca se habló ni siquiera de cómo nacían, siempre uno le decía, no, ¿y cómo tuvo guagüita? Por un repollo. Por un repollo. Entonces uno, ay, ¿a dónde? ¿Cómo? Entonces, no hay información de los papás de que se les converse a los hijos lo que ahora hay, lo que ahora se puede buscar y saber. Porque uno cuando tiene guagüita y joven, eh, más parece que fuera una muñeca, lo que tiene al ujú, lado, y no es una muñeca, pero sí, uno para uno es como una muñeca. sí, Entonces, no había hay que madurar información rápido. ni los Eh, papás, no, los papás eran muy duros de cabeza para enseñar. No, y imagínense, antes, bueno, cuando yo estudié en el liceo, se daba la circunstancia que estos temas de sexualidad se hablaban en enseñanza media, segundo medio, tercero medio, que se hacían estas jornadas grandotas donde iba gente a intervenir a los colegios y todo. Tercero medio. Actualmente de sexualidad a los niños se les habla desde cuarto, quinto básico. ¿Por qué? Porque claramente los chiquillos en la actualidad manejan mucha información. Obviamente en los colegios se hace desde el punto de vista de la ciencia y todo, pero los chiquillos manejan mucha información en este momento. En estas Sí, situaciones manejan muchas cosas.
pero no saben qué hacer con esa información. Entonces, a diferencia de lo que vivimos nosotros, que no teníamos idea de nada, los chiquillos tienen un montón de información a la que acceder. Ahora, cómo manejan esa información es importante. Yo creo que esa es como la tarea grande que tenemos, ¿ya? Y en mi caso propio, claro, mis papás nunca hablaron de estos temas conmigo. O sea, mi hermano fue papá a los 18 años, su pareja tenía 17. Entonces, por eso les digo, yo tengo así como cercanía a estos temas porque también, como dicen ustedes, pasan y pasaron, ¿ya? Sí, Entonces, esta introducción de la Lucy tiene que ver con este tema importante. Si ustedes tuvieron hijos o hijas, ¿qué les dirían ustedes sobre la sexualidad? ¿Qué cosas enfrentarían que no fueron enfrentadas en su momento con ustedes? Todo, a los hijos hay que decirle todos, con ciertas palabras, pero hay que explicarles todo. No solamente que se cuiden con condón o preservativo en el tema de quedar embarazados, sino con tantas enfermedades virales que hay hoy en día. Sí, Eh, no, porque no solamente, o por ejemplo las chicas dicen, no, yo tomo pastillas o me pongo el parche o me pongo el chip, no, no, ya está, no se cuidan. Y la otra parte también hay que tenerla en cuenta. Muchas enfermedades virales hay, en los sí, jóvenes más que nada. sí, 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 muchos. Por eso hay que hablarles todo a los chicos. También es como que hay que hablarles para, en cierta forma, un hijo no te jode la vida, pero en cierta forma sí te limita. Yo fui mamá a los 20 años y a mí me limitó mucho de terminar mis estudios secundarios y todas esas cosas, porque me dediqué a criar a mis hijos. Ahora mis hijos tienen 29 años y yo tengo 46. Y ahora estoy empezando a hacer cosas que antes no hacía, de estudiar, no voy a los boliches ni nada de esas cosas, ni carrete. Pero me estoy tomando mi tiempo para terminar el secundario y esas cosas. Bueno, yo tengo que hacer octavo para poder hacer secundario acá en Chile, pues lo tengo en Argentina, pero incompleto, pero empecé de vuelta acá. Pero son mis tiempos que estoy viviendo ahora. Que si mi mamá me hubiese hablado en su momento, quizás yo me hubiese cuidado o tuviese tomado otras precauciones. Exactamente. Entonces, yo creo que en la actualidad eh, el tema tiene que ver con eso, con que los chiquillos ya tienen la información. Es más, muchos chicos desde pequeños pueden hablar un montón de cosas que van experimentando. Pero yo creo que el tema de enfrentar la situación distinto a lo que nosotros vivimos es la clave. Hablar sobre todo de la responsabilidad y las situaciones que implica tener un hijo joven. Yo creo que ese es como, hay un comercial que es re chistoso, que, no es un comercial, es como así como un video, así como un TikTok chiquitito, donde dice el mejor método de anticoncepción. Y sale un niño haciendo una pataleta y una mamá así intentando de todas las formas posibles calmarlo y el niño, pero así descontrolado. Y, y salía ahí escrito, este es el mejor anticonceptivo. Sé que es un poco burdo, pero igual es importante que los niños, y los lo vi. jóvenes, entiendan que tener un hijo no es un juguete, es una responsabilidad gigantesca por el Sí, hecho de que estás formando una persona. No es que construiste un auto y lo chocaste, no. Te equivocas y le destruiste una vida a una persona, entonces es un temón, ¿ya? Así que yo también creo lo mismo que dicen ustedes. Hay que hablar de todo y enfocarse en la responsabilidad, en las consecuencias de tener un hijo. Nos vamos con lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que ya conocemos los sistemas reproductores femenino y masculino. Ya lo hicimos en las clases anteriores. Sabemos que el ciclo menstrual es una de las condiciones indispensables para la reproducción. Ahora, ¿cómo ocurre esta fecundación? Como lo vimos antes, cuando el óvulo maduro se encuentra con el espermatozoide, existen las condiciones para la fecundación. Las condiciones ya las conversamos también. En este caso, la fecundación ocurre en las trompas de falopio, uno de los órganos sexuales femeninos.
Los casi 300 millones de espermatozoides masculinos que se liberan en el momento de la eyaculación deben superar numerosos obstáculos para producir la fecundación. En este caso, casi la mitad de ellos muere en los primeros instantes dentro de la vagina. En parte porque su movimiento no orientado van para todos lados vueltos locos y avanzan en cualquier dirección, incluso fuera de la vagina. De los espermatozoides que alcanza el útero mueren unos 2000 y los que sobreviven avanzan hacia el óvulo. Pero llegar cerca del óvulo no es garantía de que ocurra la fecundación. El óvulo está rodeado por una gruesa capa y por numerosas células que lo protegen. De esta manera, solo unos pocos espermatozoides alcanzan la célula femenina y de estos, solamente uno puede entrar en ella. Después de lo cual el óvulo impide la entrada de otros espermatozoides. Es decir, este óvulo que ingresó es privilegiado, los otros quedaron todos afuera. Una vez que el espermatozoide ha penetrado en el interior del óvulo, este está fecundando y se denomina cigoto, que fue lo que vimos recién en el video. Al 10.º día, el óvulo fecundado busca anidar en el útero, donde permanecerá hasta el fin de su desarrollo. A medida que se desarrolla el cigoto, da lugar al embrión y este al feto, nombre que recibe hasta el nacimiento del bebé. Paralelamente ha comenzado el crecimiento de las células que formarán la placenta, la cual alimentará el feto durante todo el embarazo. Yo les decía el otro día, el tema de la fecundación, del embarazo también se va transformando. En la actualidad hay distintas corrientes de temas de cómo se realiza la fecundación o cómo se llega a la gestación o cómo se lleva a cabo un embarazo correcto. Y va desde muchos puntos de vista. O sea, por ahí alguien me comentó hace algunas clases atrás que fue traída por una partera. Actualmente es casi irracional pensar que una persona fuera de un hospital o fuera de de una clínica o fuera de un lugar de un centro de salud, es casi irracional pensar que voy a tener un hijo en un lugar que no sea así. Pero igual hay corrientes que llevan el embarazo a situaciones distintas. Por ejemplo, hay personas que están privilegiando tener a los hijos en el agua. Y hay embarazos así como súper bonitos, unas organizaciones muy bonitas para que el bebé nazca en el agua, o el embarazo lo llevan de distintas formas. En la antigüedad, nosotros, para el tema de los embarazos, las madres antiguas se alimentaban de una forma que era la forma en que podían. Actualmente hay muchos temas de vitaminas, probióticos y un montón de cosas que sirven para que el embarazo sea lo mejor posible. Hay un montón de remedios actuales, la medicina ha cambiado mucho, que ayuda a que el embarazo sea más cómodo. Hay corrientes que tienen que ver con el ejercicio. Eh, yo tengo una amiga que ella hace yoga, es profesora e instructora de yoga. Y resulta que ella, durante su embarazo, hacía ejercicios, ejercicios que ella manejaba dentro de su profesión. Y resulta que tuvo el bebé, todo, no tiene ningún eh, registro de que haya estado embarazada hace 6 meses. Es impresionante, no le quedó ni una estría, no le quedó absolutamente nada. Pero ella preparó su embarazo, preparó su tiempo de gestación, hizo todo un tema con la alimentación, con las horas de sueño, tenía todo, todo programado, porque la información está. Ahora, si la utilizamos o no, depende de nuestra visión dentro de lo que es la reproducción, ¿ya? Vamos directamente con lo que es las palabras difíciles. ¿Qué palabras se encontraron difíciles en el texto? Que no Cigoto. hayamos visto. ¿Cigoto? El Cigoto. cigoto. Cigoto Ya Cigoto, sí. tenemos. no la encontré difícil, pero no la había escuchado antes. Ya. Tenemos cigoto. ¿Cuál otra más? Mm,
que les cause curiosidad. Yo, por ejemplo, voy a marcar esta porque aquí hay harto que hablar de lo que es un embrión. Otra que les haya llamado la curiosidad y que no la hayamos trabajado. La Feto, placenta, profesor. Ya la placenta también es importante. No hemos llegado a este punto todavía, que tiene que ver con la Sí. fecundación. y el feto, Feto. ¿Qué otra palabra? Aquí me escribió alguien. Embrión ya, feto. ¿Qué otra palabra? Yo creo que son. Sí, porque la otra ya la vimos, lo que era el óvulo, el espermatozoide. Ya hablamos de los aparatos reproductores. Ya, entonces tenemos cigoto, embrión, feto y placenta. Cuando hablamos del cigoto, ¿de qué estamos hablando? Respecto a lo que vimos en el texto, que lo dijo nuestra amiga española en el video. Es Es cuando el óvulo cuando es fecundado por es el fecundado, espermatozoide y Entonces se convierte en sería, un cigoto. es el sería la cigoto. nueva célula que se crea a través de la fecundación. Voy a hacerlo. Fecundación. En este caso de la fecundación, obviamente, del espermatozoide y el óvulo. Y se forma esta nueva célula un poquito más grandecita a la que conocemos por cigoto. Teníamos una siguiente palabra que era embrión. ¿Qué es el embrión? Es el espermatozoide. No, el embrión es lo que pasa después del cigoto, se convierte en en embrión. Exactamente. En este caso, Es cuando eh, ya tiene corazón, me parece, o cuando se ubica en el útero. Cuando ya tiene. sí, pero la verdad es que vendría a ser como el primer paso del desarrollo de un organismo, ¿ya? Es como el primer paso, la primera etapa de esta fusión. Después de que ya el cigoto llegó al útero, se estableció ahí y empezó a crecer, ya tenemos un embrión. Entonces lo ponemos como la primera etapa. Es como este primer pasito Primera etapa del embarazo, claro, del desarrollo de del, este, El cigoto. del claro, feto. Ujú. del feto, sí, del desarrollo, le vamos a poner en general, ¿ya? Organismo vivo, porque, por ejemplo, en las plantas también se habla de embrión, aunque no lo crean, también se habla de embrión. Eh, feto, aquí ya entramos a algo que tiene que ver directamente con lo que hablábamos recién del embrión. ¿Qué vendría a ser el feto? Cuando ya está formadito. El feto es Exactamente. cuando ya tiene los órganos, el corazón, Exactamente. Ya se está desarrollando. Ya tenemos una primera parte eh, tras la fecundación. En este caso, ya han pasado 10 semanas, 11 semanas, ya se están generando cosas importantes. Entonces, ya este organismo vivo ya se formó. y se va a llamar feto hasta el momento del nacimiento. Exactamente. Formación del organismo vivo. Es una etapa ya de construcción directa. Por eso les dije que tenía mucha relación con el embrión. Pero son situaciones distintas. Aquí ya, aquí no tenemos una formación. Aquí recién se llegó a un lugar, está alimentándose un poquitito y todo, pero ya cuando forma el feto, ya incluso la estructura empieza a formarse. Por eso esta polémica por muchos años, bueno, siempre se ha dado esta polémica de los abortos, de cuándo es un feto o cuándo es un ser humano. Eh,
Es una discusión bastante grande que tiene que ver con la formación de los organismos y todo. Y tenemos una de las partes más importantes del desarrollo de los bebés, que es la placenta. ¿Qué es la placenta? La bolsita que cubre al bebé, para que no Ya, lo cubre de en los este líquidos. caso, claro, son como, sí, son como líquidos. Eh, a ver, ¿cómo lo podemos definir para que se entienda bien? Eh, ¿Es el líquido amniótico que le dicen, profe? no, Líquido el no. líquido amniótico es parte de la placenta, Ah, ya. que la placenta forma como una bolsita y se Ujú. forma como una bolsita alrededor del bebé y le Sientes permite, como la bolsa Como que mantiene al alimentarse. bebé. claro, Sí, es como un órgano que solamente se ocupa en el cuerpo y se forma en el cuerpo para, eh, para Para, ayudar, organole como para puse. incubar el feto. Exactamente. Le ayuda para el crecimiento. Le vamos a poner como un órgano, a ver cómo lo ponemos, porque no es es, siempre temporal, lo vamos a poner como un órgano temporal que ayuda al crecimiento del feto. En este caso, este órgano temporal, acuérdense que después el cuerpo lo expulsa. O sea, no sé si han escuchado estas modas de que se comen la placenta. No sé si la han escuchado, que hay mucha gente que dice que, Las perras se comen la placenta después que tienen cría. claro, que tienen muchas vitaminas dentro Sí, del proceso. la perra cuando tiene cría siempre se come la placenta. Es como un pedazo Exactamente. de hígado. Esa forma tiene después. Exactamente. Entonces, este órgano temporal llegan vitaminas, está este líquido que permite que el bebé se vaya eh, formando, vaya adquiriendo los alimentos. También, Alimentándose. claro, recuerden que por esa razón está esta corriente de los embarazos en el agua, porque se supone que el bebé está en este caso siempre metido en líquido. Entonces es parte de un el líquido, proceso. profe. ¿Mm? El líquido amniótico el que tienen adentro de la... Exactamente. Porque a mi señora cuando le hicieron cesárea, el doctor me preguntó si yo quería guardar la placenta, que hay gente que la guarda. Sí, sí, es que por eso les digo, hay muchas corrientes que tienen que ver con eso. Por ejemplo, lo que decía recién la compañera, de que los animales se comen la placenta. Muchas personas copian esas modas y las Obvio. copian por lo mismo, porque hablan directamente de que por temas biológicos, los animales se comen la placenta porque tiene mucha vitamina, el proceso del crecimiento fue acumulando muchas cosas y todo. Entonces, hay gente que dice, oh, ya, entonces me hace el mismo efecto. Hay Puede gente que ser, la planta. Yo tengo un amigo que la plantó. claro. A eso, por eso, a eso me refiero. Profe, Cuando la Tom gente empieza a Cruise, informarse más, existen cosas que uno cuesta comprenderlo, pero si lo aplicamos a la ciencia funciona. Dígame. profe, el Tom Cruise se come la placenta cuando Sí. tu hijo, él se comía la placenta. Se la Tiene hacían, como, claro, bien, bien hechita, supongo, sí, porque él se la come. tiene como 10 Tom Cruise. Así que imagínense cuánta vitamina tiene. Ha comido mucha placenta ese hombre. Entonces, ahí tenemos como las palabras nuevas que estamos integrando dentro de este proceso de fecundación. Ahora, ¿qué dudas les quedaron respecto a la fecundación? ¿Qué cosas no les quedaron claras de la fecundación? ¿Alguna duda? A mí al menos no me queda ni una duda, porque como se explicó, está bien dicho, las cosas que se están explicando. ¿Ya? ¿A alguien le quedó alguna duda? No, a mí por lo menos no, profe. Me quedó todo bien claro. Por Ya, acá porque no, profe.
La próxima semana nos vamos a meter directamente con el desarrollo. Ya vamos a ver la etapa y vamos a conversar estas cosas ya. Entonces, muchachos, vamos con un temita que hablamos y lo vamos a complementar porque ya lo hablamos en el texto bueno, en el texto que hicimos hace un rato en lenguaje, que tiene que ver con cómo evitar la fecundación, que en la actualidad hay millones de formas. Entonces, cuando uno es un padre o una madre que dice, oh, pero es que yo no sabía, hasta cierto punto es un, pero ¿cómo? Si actualmente se puede de muchas formas. Eh, Incluso llegó a Chile esta moda de los dispositivos para evitar que el hombre produzca espermatozoides que sean adecuados para la fecundación. Hay unas inyecciones y hay un montón de cosas dentro de. Por muchas razones, no siempre conviene que se produzca la fecundación. Este es un tema que preocupa a las parejas porque muchas veces no están las condiciones de tener un nuevo hijo o una nueva hija. Los métodos empleados para evitar el embarazo han sido una de las preocupaciones de la humanidad. El aumento excesivo de la población ha llevado a los científicos a crear sistemas que limiten el número de hijos por pareja. ¿Qué métodos conocen para evitar embarazos? La, la- Anticonceptivo, Anticonceptivos, pastillas, ¿cierto? pastillas. Los hombres también el, se operan ahora, po. el Sí, Implanol igual. Hay parches, hay chips, El Vacunas, Implanón, parches, patés de cobre, la clásica té de cobre, que es el media DIU. peligrosa, ¿ah? El DIU, yo conozco chicos que nacieron con el DIU pegado en la cabeza, Sí, bebés. sí, el, por eso les digo, sí, el es media Implanón, peligrosa. ¿Cómo? Implanón, Ese no lo conozco. Este es ¿En un qué palito ese que se consiste? pone en el brazo, brazo. Ah, dura tres ya, años. es como un parche, ¿no? No, es un No, es palito. como una cápsula que se pone en Ah, el ya. brazo. Así se escribe Implanol. Sí. Implanón. No, no lo conocía. ¿Qué más? Estas operaciones, ¿cómo se llama? Ay, Las ligaduras, sí, y en el hombre es Vasectomía, vasectomía. vasectomía. Mm, No me la he hecho, por eso no la recuerdo. Vasectomía. vasectomía. ¿Ven? Si se dan cuenta, tenemos un montón y como les dije, llegan y llegan y llegan y formas de evitar. Sí, Eso, tiene el no es como implante. antes. No, no es como antes, en la actualidad. Me acuerdo que antes, en esas charlas que nos hacían de sexualidad, siempre te decían, y tienes que usar condón, y tienes que usar condón, y era como lo único. Y tienes que usar condón. Y tú quedabas ahí así como, ah, ya, solamente condón, solamente condón. Pero resulta que en la actualidad hay un montón. Claramente el preservativo, el condón evita también enfermedades y otras cosas que se pueden contagiar de distintas formas. Pero para evitar la fecundación hay un montón de dispositivos, pero ninguno es 100% seguro. Ojo. Por ahí vi una conspiración, me acuerdo en su momento, de que los dispositivos de anticonceptivos siempre venían defectuosos. Y venían defectuosos porque de cierta forma el humano tiene que preservar la humanidad. No todo el mundo puede llegar a la opción de no tener hijos solamente, sino que hay que tener comunidad para seguir progresando como humanidad. Entonces, una conspiración de por ahí. Aquí Sí, pero tenemos, ahora están colaborando más los hombres también, pues. sí, no, es que en la actualidad el tema del hombre ha cambiado, por el tema de la vasectomía cada día es más común, el tema de estos, como les digo, estas inyecciones o cosas de métodos anticonceptivos masculinos, sí, ha cambiado. Sí, mi yerno se operó por lo mismo, Claro, y antes la porque, responsabilidad porque mi recaía hija casi había, en que la pura había pasado mujer. por los embarazos y todo, y él prefirió operarse él y no que ella tuviera que pasar por otra cosa más, dijo. Sí, excelente, yo lo encuentro buenísimo. Se operó él mejor. Sí, no, sí, lo encuentro muy bueno porque la realidad es que la responsabilidad es de todos. Sí, no puede De recaer los dos. solamente en la mujer.
Sí. Sí. Aquí tenemos los distintos métodos que le vamos a dar una pasadita rápida nomás por tiempo, pero que ya lo habíamos conversado. Lo vimos en el tema del periodo de la mujer, el tema de los días fértiles y infértiles, que hablábamos de este método del ritmo, eh, que es el método anticonceptivo natural. ¿Ya? Tenemos los condones y diafragmas, que en este caso son el bloqueo físico para la interacción del espermatozoide con el óvulo, que también es un clásico tradicional. Tenemos los anticonceptivos orales, que principalmente son orientados a las mujeres, que pucha que es una lata que las mujeres todo el tiempo estén tomando constantemente el anticonceptivo para respetar todo, pero también tienen sus beneficios las píldoras, porque regulan, por ejemplo, el tema de la menstruación y hay hartas cosas dentro de. Así, pero no todos los organismos son iguales. Yo me acuerdo que una amiga era terrible el tema de programar su tema anticonceptivo y su menstruación y era, uf, era todo un tema. Yo Ay, me pasó. mis tres hijos los tuve tomando anticonceptivos, igual. Ya, No me dan efecto. Pero como exacto. estoy operada de los ovarios y tengo un solo ovario, no me podían poner en ese tiempo, solamente estaba la T y no me la podían poner. Entonces, era a la suerte. Exactamente. A eso me refiero que no son 100% efectivos. Tenemos los dispositivos intrauterinos, que lo hablábamos recién de la T de cobre, del DIU y todo el asunto. Y estos dispositivos ya son un poquito, yo creo que un poquito más extremos y como lo conversó recién una compañera, crean problemas físicos bastante complejos. Yo he visto personas con los dispositivos mal insertados, provocándoles daño en el útero y cosas por el estilo. Entonces son un poquito más invasivos. Y tenemos esta última moda que tiene que ver con las esterilizaciones quirúrgicas, que en este caso en la mujer son las ligaduras y en el caso de los hombres pasa una esterilización a través de los conductos deferentes que tiene que ver con esta vasectomía. Eh, no tiene efecto secundario y es casi 100% efectiva. Hay casos donde la ligadura naturalmente se vuelven a ligar, o sea, a desligar, y la vasectomía hay casos que también ha pasado que naturalmente vuelve a ser fértil el hombre. Por eso les digo, no hay nada 100% efectivo hasta el momento. Bueno, ventaja y desventaja las conversamos, pero lo que sí vamos a dejar listo es esto. ¿Cuál de los ¿Cuál? métodos anticonceptivos a ustedes, Que pues sí, yo se lo había les dejado al pa- Fernando, pero cuál de los métodos anticonceptivos a ustedes les parece más adecuado y por qué razón es más adecuado? El condón es más ¿El preservativo ya? ¿Sí? El Implanol igual para la mujer, ese le ¿Ya? dura 3 años. ¿Y es efectivo así? Sí, es igual efectivo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga otra opinión ahí? Bueno, el implanón depende de cada cuerpo, es diferente. Por ejemplo, yo me puse el implanón y me provocó subir de peso, migraña, hemorragia. Claro. Mi hija se puso el implanón y a ella le provocó otros síntomas. Entonces, Pero dependiendo de cada a eso me refiero. sistema de cada uno. A eso me refiero. Los organismos son distintos. Miren, como abogado del diablo, hasta el momento no es 100% efectivo, pero el mejor es el preservativo. ¿Por qué? Por el tema de las enfermedades. Solo por eso, ¿ya? Porque obviamente, claro, lo otro evitan la fecundación, pero no evitan enfermedades. Hasta el momento, este bloqueo físico es como el más efectivo dentro de todo para evitar un montón de cosas dentro de, ¿ya? Muchachos, como siempre les digo, ha sido un placer. Eh, les van a informar, creo, del tema
de las clases presenciales que se van a realizar durante este mes. Ahí estamos coordinando y viendo cómo se van a realizar y si es que se van a poder realizar ya. Así que ahí atento a la información, ¿ya? Señores, señoras, señoritas, caballeros, que les vaya súper bien, que tengan una hermosa semana y nos vemos Buenas pronto. noches, Bu- Descansen. Igual, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a todos.